Un primer punto es que la candidatura del movimiento regional Frente Amplio Regional Paisano Cuna se mantiene en pie. Explicaremos los fundamentos no solo del recurso de casación interpuesto en los plazos que establece la ley, expondremos los fundamentos de la defensa, tanto en la primera, en la segunda instancia, y en último lugar, los fundamentos legales, contrastados y verificados con el Jurado Nacional de Elecciones, que confirman que la candidatura de John Romero Lloclia, un servidor de ustedes, se mantiene en pie. Respecto a los aspectos de la sentencia que se ha corrido ante los medios de comunicación de que nuestro candidato estaría inhabilitado para poder participar en las elecciones regionales, al respecto vamos a detallar de que hay una sentencia condenatoria que se ha dictado en contra de John Romero Lloclia, cuya sentencia no está ajustada a ley. ¿Por qué razón? Desde un principio esta sentencia o este proceso se ha seguido en contra de John Romero Lloclia con el único propósito de impedir su participación en las elecciones. Ese ha sido el único propósito. ¿Por qué decimos esto? Por cuanto el Ministerio Público desde un inicio, desde el momento que ha iniciado las investigaciones, ha actuado no acorde a ley. ¿Por qué razón? Teniéndose en cuenta que a John Romero Lloclia se le sigue una investigación por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Y este tipo de delitos son delitos que no son, digamos, de mayor relevancia en el ámbito penal, cuyas penas fluctúan entre 1 año de pena privativa de la libertad a 4 años como pena máxima. Pero de manera extraña, de manera sospechosa, el Ministerio Público ha solicitado a que se le imponga al ciudadano John Romero Lloclia, que se le imponga 10 años de pena privativa de la libertad y lamentablemente, digamos, para sus intereses del Ministerio Público, rebajó a 8 años de pena privativa de la libertad efectiva, ¿no? De prisión efectiva. Entonces, ante esta situación, nosotros hemos asumido la defensa y hemos visto que el Ministerio Público en ningún momento ha probado durante la investigación dentro del ámbito del Ministerio Público, así como en el ámbito jurisdiccional, no ha podido probar la autoría de esta falsa declaración en el procedimiento administrativo, pero no se le está inhabilitando para poder participar en las elecciones que se avecinan el próximo año. El recurso de casación es el instrumento, es una garantía que busca la institucionalidad y la legitimidad y la ratificación del Poder Judicial a través de la doctrina jurisprudencial. Esto ocurre cuando decisiones de inferior jerarquía tienden a ser interpretaciones totalmente distintas a las cuales ya ha asentado la Corte Suprema en opiniones anteriores. En esta ocasión, con razón a la sentencia que ha emitido la Corte Superior de Justicia de la Sala Penal de Apelaciones de Huánuco, 2 son los temas que nos han llamado poderosamente la atención. La primera de ellas es que tenemos una causa en donde el supuesto agraviado, esto es el Jurado Nacional de Elecciones, no ha tenido participación absoluta. ¿Y esto por qué llama poderosamente la atención? Porque se supone que en un proceso siempre hay una persona perjudicada, a quien se dice que se le ha mentido, persona que, dicho sea de paso, nunca ha estado presente, no por desconocimiento, sino porque coherente y responsablemente con las funciones que le corresponde asumir, sabe que el contenido de esta causa que se ventilaba en la Corte Superior de Justicia de Huánuco no tenía ningún contenido jurídico relevante que pudiera pegar la conducta que se condenó a un supuesto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Primera razón. Segunda razón es que las características que deben concurrir
en la persona que se puede llamar autor de este delito no concurren en la persona de John Romero. Y esto con conocimiento de las personas que lo condenaron, tanto en primera y mucho más en primera que en segunda. Porque la sentencia o la resolución de primera instancia, de la jueza de primera instancia, transcribe literalmente o sustrae literalmente contenido de una resolución que sirvió para condenar a una persona distinta del candidato en una causa anterior. Esto es, y en términos que se entienda claro, se podría decir que ha habido una reproducción parcial de un párrafo de una sentencia distinta a la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. En una resolución emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, se condena al personero legal de Movadez por este delito, y es de esta resolución, de esta sentencia, que la Sala de Huánuco corta ese párrafo y lo pega tal cual en la sentencia para condenar a una persona distinta de la cual su fuente le había estado indicando. En ese sentido, otra de las razones que estamos pidiendo a la Corte Suprema que evalúe es precisamente estas características personales que la ley establece deben concurrir necesariamente para poder atribuirle la autoría de un delito a una persona. Circunstancias que, como hemos explicado en el recurso, no concurren en la persona de John Romero. Segunda cuestión que estamos cuestionando o que estamos ofreciendo a la Corte Suprema es lo referido al proceso contencioso administrativo. La Sala Penal de Apelaciones se aparta de lo que dice la Corte Suprema porque ya ella ha establecido que este delito únicamente debe realizarse en el marco de un procedimiento contencioso. Lo que ha hecho la Sala es decir que lo que dice la Corte Suprema no vincula a esta Sala, lo que de por sí llama poderosamente la atención, pero lo que es más delicado aún, lo hace sin fundamentar las razones por las cuales ha decidido apartarse de lo que estableció la Corte Suprema. Con mayor justificación aún corresponde la intervención de la Corte Suprema y de corregir a su inferior jerárquico, por cuanto de manera inexplicable ha decidido alejarse de lo que ya la Corte Suprema ha establecido en puridad como criterio doctrinario y jurisprudencial al cual deben someterse los jueces, que si bien es cierto, no es de manera obligatoria, ellos deben fundamentar y explicar las razones por las cuales deciden o no deciden recoger una opinión de esta naturaleza. Una vez que concluya y la Corte Suprema resuelva el recurso de casación, en mi caso, como afectado, presentaré una queja por inconducta funcional ante el órgano de control interno de la Fiscalía, la fiscal que pidió 10 años de pena de prisión efectiva, en mi caso, y también una queja por inconducta funcional ante la ODEGMA para la jueza de primera instancia y para los 3 magistrados de la Sala de Apelaciones, por no haber cumplido con los mandatos dispuestos por la Constitución y la ley. Debo de enfatizar que seguramente por la cabeza de muchos de ustedes está pasando, pero mientras eso se resuelve, está suspendida o está en stand-by la postulación. Mi participación es justamente para poner énfasis en ella. La postulación de John Romero no está impedido de postular a las elecciones regionales, debido a que 2 aspectos muy importantes que rescatar. Primero, de la misma sentencia. En la sentencia se ha inhabilitado por el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, que no inhabilita en absoluto su postulación en estas elecciones que se avecinan. Segundo, que la misma ley orgánica de elecciones admite la postulación en esta situación, salvo que en la sentencia hubiese establecido la inhabilitación de carácter político, como exige el inciso 3 del artículo 36 del Código Penal y concordante con el inciso 3, con el inciso C del artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones. Es decir, mientras esté en curso el recurso de casación y otros medios impugnatorios, él no tiene ningún impedimento de postular a las elecciones regionales y municipales, porque así lo habilitan las normas, tanto la Ley Orgánica de Elecciones como el Código Penal y el Reglamento de Inscripciones de Candidatos a los Gobiernos Regionales. En tal sentido, para la opinión pública y para nuestro acá presente John Romero Yoquia no tiene ninguna limitación de hacer su proselitismo electoral y postular sin impedimento alguna a las elecciones, porque
no está impedido por la sentencia, ni tampoco normativamente tiene prohibición para ello. Hay un nuevo cronograma electoral. El día 9 de julio de este año ha vencido el plazo para que los candidatos que militen en un partido y piensen postular en otro partido presenten su renuncia, el 9 de julio de este año. El 20 de octubre ha vencido el plazo para el cambio domiciliario. Esto quiere decir que aquellos candidatos o políticos que suelen financiar el cambio de DNIs ya no lo van a poder hacer. El 20 de octubre de este año ha vencido el plazo. De igual manera, el nuevo cronograma electoral señala que entre los meses de febrero y mayo están previstas las elecciones internas en los partidos y movimientos regionales para elegir, para que sus precandidatos, después de las elecciones internas, se conviertan en candidatos de su movimiento. Repito, el nuevo cronograma establece que entre los meses de febrero y mayo del próximo año es el cronograma para hacer elecciones internas. El movimiento regional FARE Paisano Cuna está habilitado para presentar no solo candidaturas en las elecciones municipales del 10 de diciembre, sino también en las elecciones regionales municipales de octubre del 2018.